Buenos días. Siempre seguimos con, vamos a dar un golpe final para concluir el tema de incremento de tasa. Y dice lo siguiente. Dice, entre paréntesis pongan función de demanda. Función de demanda. Dice, la ecuación de la demanda de un artículo. La ecuación de demanda de un artículo. Es P igual a 5 más 100 E a la menos X. La ecuación de la demanda de un artículo es P igual a 5 más 100 a la menos X. Se pide inciso A. Se pide inciso A. Calcula el incremento de la demanda calcule el incremento de la demanda cuando X cambia, de 1 a 3 unidades. Cuando X cambia de 1 a 3 unidades. Inciso B, encuentre la tasa de cambio promedio. Encuentre la tasa de cambio promedio. Y ustedes se fijan, es el mismo problema. El mismo problema. A diferencia del número 1 y 2 que hicimos el día de ayer, pero es el mismo procedimiento. Pero ya después, aquí nos bloqueamos porque hay una exponencial, hay una función exponencial, pero es lo mismo. Entonces, pero me está diciendo de que, recuerde que P es igual a demanda. ¿Verdad? Demanda es igual a P. Lo dijimos el día de ayer. Pero, ¿qué me piden, compañeros? ¿Qué me piden? ¿El incremento de quién? Incremento de la demanda. Sí, o de P. Incremento de P. Entonces, quiere decir de que va a haber un cambio, ¿verdad? Va a haber un cambio de P cuando tiene 3 menos un cambio de P cuando es 1. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo harían ustedes para hacer el procedimiento ahí, compañero? Sería delta P es igual a 5 más 100 E a la menos 3 menos 5 más 100 a la menos 1. Ayúdenme con su calculadora ahí. ¿Cuánto es 5 más 100 E a la menos 3? ¿Cuánto da? 5 más 100 E a la menos 3 con su calculadora. ¿Cuánto es? Calculadora, compañeros. Recuerden, no la calculadora del celular, sino que es la calculadora científica. 5 más 100 E a la menos 3. ¿Cuánto es?
¿No había hecho el cálculo? Dice 100 e a la menos 3 más 5. ¿Cuánto me da eso? No hay la E. ¿Cuánto? ¿Alguien lo hizo? No nos atrasemos por cosas de primaria, compañero. Estamos en cálculo. ¿Alguien que me dé el dato? 5 más 100 era menos 3. Tiempo corre. 5 más 100 era menos 3, compañero. ¿Cuánto es? 9.97. 9 puntos. 97. 27. Menos. ¿Cuánto da lo 5 más 100 es a la menos 1? $41.78. 41.71. 78. 78. Bueno, la diferencia de eso, delta P, ¿cuánto sería 9.97 menos 41.78? Menos 3, 31.81. ¿Cuánto? Menos 31.81. Ajá. Miren, quiere decir, ¿ya? De que delta P, en vez de aumentar, decrementa. Quiere decir que, bueno, eso en países desarrollados puede ocurrir eso. Puede haber un decremento en el precio, pero en países como el nuestro, subdesarrollado, esto es lo más común. No es común esto de acá, no es común. Aquí más bien los precios incrementan y los sueldos se mantienen abajo. Entonces, ¿por qué hice este problema? Porque también se puede dar negativos como respuesta. Y entonces, me pide la tasa, en el inciso B, me pide la tasa de cambio promedio. ¿De quién? La tasa de cambio promedio del precio o de la demanda. Y entonces, si yo ya lo tengo, que delta P es menos 31.81, yo tengo que sacar delta X. Miren, delta X es igual 3 menos 1 es igual a 2. Delta X igual a 2. Entonces, entre 2, ¿cuánto me da eso? Y recuerda que aquí es la empira, ¿va? Menos 15.9005. Menos 15.90, ¿va? Sí. Empiras. Cada unidad producida. Entonces, puse este ejercicio porque si usted se fija en todos los que hicimos, daban positivos. Y esta es una respuesta que se puede dar. Una respuesta que se puede dar. Entonces, mire, compañero, yo los invito y ustedes ahí está, estuvieron preguntando que si alguien tenía copia o le había tomado fotos a la clase. No, hombre, ustedes tienen el acceso a la plataforma. Entren a la plataforma. Acostúmbrense todo a hacerlo por la plataforma. Porque en la plataforma ahí están los videos de la clase de ayer. Hay 2 ejercicios de las 7, hay otros 2 ejercicios de las 10, hay otros 2 ejercicios de las 12. Ahí estamos hablando de media docena de ejercicios del tema, ¿verdad? Para que ustedes lo observen.
más el link que les mandé, autorizado por el ingeniero Stephen, para que ustedes miren por las dos formas cómo se puede percibir el conocimiento. Bueno, después de esto, si usted se fija, delta P es un cambio. Viene un tema interesante y un poco abstracto, que se llama límites. Y el límite está dado por esta expresión, límite, cuando delta X tiende a 0, ¿ya? La velocidad instantánea, ¿ya? Es igual a delta S entre delta T. Y entonces usted dirá, y si no estamos en ingeniería, sí, tiene que ver para este tema. Los límites vienen desde la velocidad instantánea. Usted va a mirar un carro, un móvil, cómo se mueve a diferentes velocidades. Vaya, por ejemplo, lo podíamos apreciar cuando estábamos en el aula presencial. Ustedes estaban sentados en el aula, pero había una puerta. Esa puerta era el límite. Pero si usted se fija, para poder llegar a esa puerta había diferentes velocidades, de acuerdo al puesto que ustedes tenían. Se acercaban. Se acerca. Entonces viene el límite, dice, cuando X tiende a C o se acerca, ¿verdad? Límite cuando X tiende a C o se acerca, ¿verdad? Entonces, viene de esta palabra, la velocidad instantánea, el límite cuando delta X tiende a 0 sobre delta X, el cambio en S, el cambio con el tiempo. Entonces, esto es fundamental. Límite, se lee límite cuando X se acerca a C. C puede ser 0, o un número positivo o negativo. C puede ser un número positivo o negativo o 0, ¿verdad? Entonces, los límites que nosotros vamos a mirar el día de hoy, vamos a mirar los teoremas fundamentales para definir qué es un límite. Entonces, el primer teorema dice teorema número 1. Me da una función, límite, cuando X tiende a C, de una función, miren, esta es una función lineal con una pendiente positiva, ¿ya? Y una constante que es B. Esto me dice que este C que está aquí, cualquier número que puede ser positivo, 0 o negativo, lo sustituyo en la X, miren. Y ese es el teorema número 1. El teorema que a muchas personas les gusta y les encanta. Luego, el teorema número 2. El teorema número 2 habla del inciso A cuando hay una constante, el límite de cuando X tiende a C, de una constante cuando hay una función multiplicada por una función, ¿ya? Límite cuando X tiende a C, una constante que es B, aquí hay una función, saco la constante del límite y solo saco el límite de la función. Ese es el teorema 2A. Luego, el teorema 2P, límite cuando X tiende a C de una función elevado a la una potencia, a n, elevado a la n. Quiere decir de que esto es igual al límite cuando X tiende a C de f de X, ¿ya? Todo el límite elevado a la potencia. Aquí se mira como hablando en chino, pero es bien fácil. Cuando ya lo apliquemos, va a ir viendo que es bien sencillo. Luego está el teorema número 3, que es de la suma, ¿ya? Resta, multiplicación y división. Recapitulando. Teorema número 1. El límite cuando X tiende a C, así se lee, de una función, esta es una función lineal. Este C que está aquí lo voy a sustituir en las X. Entonces, aquí está MC más P. Ese es el teorema número 1. El teorema número 2 es cuando tengo el límite X tiende a C de una constante multiplicada por una función, ¿ya? Por una función, saco la constante del límite, el límite cuando X tiende a C de la función. Y el teorema 2P, el límite cuando X tiende a C de
de una función elevada a una potencia, toda la función le elevo a la potencia. Es el teorema 2b. Luego, el teorema 3. El teorema 3, número 3. Y está el 3a. Dice, el límite cuando x tiende a c de la suma de una función más otra función. ¿Bien? Una función f de x más otra función g de x. Me dice que le voy a sacar el límite a cada una de las funciones. Ese es el teorema 3a. El teorema 3b me dice el límite cuando x tiende a c de la resta de dos funciones. Esto es igual al límite cuando x tiende a c de f de x menos el límite cuando x tiende a c de g de x. El teorema es la multiplicación de dos funciones y me dice que le voy a aplicar el límite cuando x tiende a c de cada una de las funciones f de x por el límite cuando x tiende a c de g de x. Y luego, por último, el teorema 3d, el límite cuando x tiende a c de f de x entre g de x, que es una división o cociente. ¿Verdad? El 3c es una multiplicación o producto. Esto es igual al límite cuando x tiende a c de f de x entre el límite cuando x tiende a c de g de x. Esos son los tres teoremas que ustedes tienen que aprenderse. ¿Verdad? Son los tres teoremas que tienen que aprenderse. El primero, el 3a dice la suma de dos funciones, límite cuando x tiende a c de f de x más g de x. Eso es igual, voy a sacarle el límite a cada una de las funciones. El inciso b es la sustracción o la resta de dos funciones. ¿Verdad? Y le voy a sacar el límite a cada una de las funciones, límite de f de x cuando x tiende a c menos límite de g de x cuando x tiende a c. El teorema 3c es cuando hay un producto, ¿ya? O una multiplicación de dos funciones, le saco el límite a cada una de ellas, límite de f de x cuando x tiende a c por límite g de x cuando x tiende a c. Y por último, límite cuando x tiende a c, f de x entre g de x, le saco el límite a cada uno, tanto en el numerador como en el denominador. Límite cuando x tiende a c de f de x entre el límite de x tiende a c de g de x. Vamos a poner una muestra de cada aplicación de estos teoremas. ¿Lo copiaron? Sí, Vale. Entonces viene el primer problema, me dice, yo le voy a enseñar a hacer los límites aplicando los teoremas. Fíjense bien, dice, el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado. Y entonces yo le voy a enseñar de la forma incorrecta, y de la forma correcta. Muchos hacen esto, más que todo la gente que estudia matemática o ingeniería. Entonces dice, no, que no sabe, 3 al cuadrado, 9. Está bien, pues la respuesta está bien, pero el procedimiento está mal, porque no estamos aplicando los teoremas. Entonces, en primer lugar, dice el límite cuando x tiende a 3, x al cuadrado. ¿Quién habla de una potencia? ¿Qué teorema habla de una potencia?
¿Qué teorema habla de una potencia? ¿Miren ustedes ahí lo que escribieron? El teorema número 1 no habla de potencia. Ni el 3, porque el 3 habla de suma, resta, multiplicación y división, ni el 3. Se descarta el teorema 1 y 3. ¿Qué teorema habla de una potencia? El teorema número 2. El 2. En el El inciso 2p, dos. el 2p. Entonces vengo y aplico el teorema 2p. Límite cuando x tiende a 3 de x, todo lo elevo al cuadrado. Y aquí estoy aplicando el teorema 2p. Al aplicar el teorema 2p, voy a aplicar el que le encanta a todo el mundo. El teorema número 1. El teorema número 1 dice que voy a sustituir el valor de x tiende a 3 en la función. ¿Qué quería? 3 elevado al cuadrado igual a 9. Límite cuando x tiende a 3 es igual a 9. ¿Miren? Aquí está la respuesta. Es cierto, tiene la respuesta aquí, pero el procedimiento aquí está mal. No cumple con, mira, ahí aplicamos dos teoremas, el teorema 2p y el teorema número 1. Y aquí solo es el número 1. Bueno, veremos otro, pues. Fíjense bien, la forma incorrecta y la forma correcta. Dice, límite cuando x tiende a 2 de 5x al cubo. Entonces, aquí lo vamos a manejar de la forma incorrecta, como todo el mundo lo quiere hacer, y de la forma correcta. Entonces, mucha gente dice, ¿quién no sabe? 5, 2 al cubo es 5. ¿Cuánto es 2 al cubo, compañero? 2 por 2. 8. 4. Sería 8. Sería 8. Sería 40. Está bien, pues. El resultado está bien. Pero el problema es que solo aplicamos el teorema número 1, sustituimos. Pero aquí podemos aplicar varios teoremas a la vez. ¿Qué es 5, compañeros? ¿Qué es 5? ¿Una qué? Cinco es una constante. ¿Y quién habla de una constante? Que saca la constante. ¿Qué teorema habla de eso? El teorema 2A dice 5, saco la constante, límite cuando x tiende a 2 de x al cubo. Entonces, aquí estoy aplicando el 2A. Pero después hay una potencia. Hay una potencia. ¿Quién habla de la potencia? El 2B. 5, límite cuando x tiende a 2 de x, todo esto elevado al cubo. Y entonces estoy aplicando el 2B. ¿Ven? Que habla de la potencia. Y después el que todo el mundo le gusta, el número 1, ¿ya? Que dice que sustituye el valor 5, ¿ya? De 2 al cubo, ¿ya? 5 por 8 igual a 40. Sí me salió el mismo resultado, pero miren los tres teoremas que aplicamos aquí. Aquí solo aplicamos el teorema número 1. Solo aplicamos el teorema número 1, la manera incorrecta, pero en la manera correcta aplicamos tres teoremas. El 2A sacando la constante que es 5. El 2B elevando todo el límite a una potencia. Y el número 1 sustituyendo el valor de C. Ahí está. Y a mí lo interesante de esto es que mire de que los límites se hacen de acuerdo a un método científico, no a un método Albert, sino que un método científico. ¿Y cuál es el método científico? Aplicando los teoremas. Entonces, cuando a usted no le sale un límite,
Entonces tiene que aplicar teorema. ¿Qué teorema voy a aplicar yo ahí, compañero? Vamos a dejar más sencillo. ¿Qué teorema voy a aplicar yo ahí? Ya aplicamos el teorema número 1, el 2A y el 2B. ¿Qué teorema aplicar? ¿Quién habla de suma de dos funciones? El teorema número 3. El teorema número 3A. Inciso A. Este es f de x al cuadrado es f de x y 5x es g de x. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 1 de 5x. ¿Ya? Ahí estoy aplicando el 3A, como dijo la compañera. Pero después viene, ahí en esa función hay una potencia y 5 es una constante. ¿Quién habla de? El 2B habla de la potencia. Y el 2A habla de la constante. Entonces vengo yo y digo, esto es igual límite cuando x tiende a 1 de x, todo esto elevado al cuadrado, que es el que habla de 2B, más 5, que es la constante, límite cuando x tiende a x. Y ahí estoy aplicando el 2A. Saqué la constante. Y entonces ahora viene el que le gusta a todo el mundo, el número 1. Y entonces queda, esto es igual 1 al cuadrado más 5, ¿ya? Por 1, 1 más 5 igual a 6. Y yo perfectamente lo he hecho de manera incorrecta, ¿verdad? Aquí, de un solo, 1 al cuadrado más 5 por 1, 1 más 5, 6. Yo tengo la respuesta, pero aquí no se mira que apliqué este teorema, ¿no? 1, 2, 3, 4 teoremas apliqué ahí. El 3A, el 2B, el 2A y el número 1. Bueno, estos límites son solo para calentar, ¿no? Para que agarremos confianza. ¿Qué teorema habla de una resta? Teorema 3, inciso B. El 3B. En 3B, el 3B dice límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 3 de 2x. Es como dice la compañera, el 3B. Pero aquí yo puedo aplicar dos teoremas simultáneamente, el 2B y el 2A. ¿Por qué? Porque x cuadrado es una potencia y 2 que está multiplicado por x, 2 es una constante. Les digo, límite cuando x tiende a 3 de x, todo esto elevado al cuadrado, menos límite cuando x tiende a 3 de, sería menos 2 de x. He sacado el 2 del límite. Entonces ahora voy a aplicar el teorema número 1. ¿Ya? Entonces quedaría 3 al cuadrado menos 2 por 3
Entonces quedaría 3 al cuadrado 9 menos 6 igual 15. Perfectamente yo podría haber hecho este problema de un solo. 3 al cuadrado menos 2 por 3 quiere 9 menos 6. Sería 9 menos 6. Sería 3. Bueno, 3. Perfectamente, el problema yo lo hubiera hecho directamente, pero aquí solo aplico el teorema número 1 de la manera incorrecta. Mientras que aquí, de la manera correcta, estoy aplicando todos los teoremas. Y ese es el 3, el 3P. ¿Quién habla del producto de dos funciones, compañero? ¿Qué teorema habla del producto de dos funciones? Dice, x al cuadrado. Teorema 3. ¿El teorema? 3. El 3C. 3. El 3C. ¿Verdad? Habla del producto de dos funciones. Entonces, perfectamente yo lo puedo hacer de manera incorrecta. ¿Ves? Miren, 4 al cuadrado por 3 por 4. Aquí sería 16 por 3 por 4, 12. ¿Cuánto es 16 por 12, compañero? ¿16 por 12? 192. 192. Esa sería la respuesta. Pero ahí solo estoy aplicando el teorema número 1. Yo tengo que tener cuidado que aquí me está diciendo que el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado por el límite cuando x tiende a 4 de 3x. Entonces, ahí estoy aplicando el 3c. ¿Ya? Luego digo límite cuando x tiende a 4 de x todo esto elevado al cuadrado por saco el límite, el 3 y límite cuando x tiende a 4 de x, y aquí estoy aplicando el 3b y el 2b y el 2a. Y luego aplico el teorema número 1. Quedaría 4 al cuadrado por 3 por 4 y 16 por 12 y el mismo 192. ¿Bien? Pero estoy aplicando. ¿Bien? Estoy aplicando todos esos teoremas y de la manera incorrecta solo aplicado el teorema número 1. Que realmente es uno de los más fuertes. El teorema número 1 es uno de los más fuertes. ¿Vamos entendiendo, compañero? Sí, licenciado. Sí. Vamos. Ya mañana. Mire, es como aprender a las bicicletas con 4 rueditas. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Pero ya mañana ya nos vamos a quedar con el teorema número 1. ¿Cuál es mi intención? Que los límites no se hacen así nomás, sino que hay un método científico. Entonces, esa es mi intención, que conocieran los teoremas, porque mucha gente no los conoce y creen que el límite solo es sustituir el valor en la función. No. Y por último, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado
entre X. Aquí tengo dos funciones. ¿Qué teorema voy a aplicar ahí? Teorema 3D. El 3D. Yo perfectamente puedo ver esto, miren. 1 al cuadrado entre 1 y 1 al cuadrado, 1 entre 1, 1. Ya tengo la respuesta. Ahí solo está aplicando el teorema número 1, sustituir. No, pero aquí me dice que hay una división. Esto es igual, límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado entre el límite cuando x tiende a 1 de x. Y entonces aquí está elevado a la 1. Entonces aquí estoy aplicando el 3D, como dice la compañera. Pero también alguien habla de potencia, que es el 2p. Y el 2p es esto. Límite cuando x tiende a 1 de x, todo esto elevado al cuadrado, sobre límite cuando x tiende a 1 de x elevado a la 1. Aquí está el 2p. Y ahora el teorema número 1. Aplico el valor de 1 al cuadrado entre 1 y es igual a 1. Entonces tengo el procedimiento es totalmente diferente, como este que está aquí de manera incorrecta. Apliqué el 3D, después apliqué el 2p que habla de potencia, que recuerde que este x en matemáticas no se utiliza elevado a la 1, pero sí está elevado a la 1 es x. Y por último, el teorema número 1. Miren, y ahí están los 3 teoremas. ¿Ya? Mañana yo les pido que se vayan a su libro de métodos 1 y miren cuándo es radicales, el conjugado. Cuando yo tengo un radical, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? Si yo tengo una raíz en el numerador o una raíz en el denominador. Quiero que lean esa parte de racionalización. Porque ya mañana vienen problemas de límites más pesados. ¿Verdad? Esto es como les digo yo, la introducción. Pero ya ustedes ya tienen conocimiento y la esencia de que es un límite. Que el límite, para hacer un límite, no se hace así, solo sustituir el valor, sino que hay que aplicar teorema. ¿Verdad? Y ese era el objetivo del día de hoy. Bueno, compañeros, pasen buen día. Cuídense. Y nos vemos mañana. Pasen buen Gracias, día. Lin, hasta mañana. Ok, pasen buen día.